Hola a todos, mi nombre es Irene Alegre y soy R1 del Centro de Salud de Esperanza Macarena. Voy a presentar el trabajo realizado con mi compañero Jaime Huertas, R4 del mismo Centro de Salud, que se titula Manejo de la agitación y agresividad en el paciente anciano con demencia. Esperamos que sea de su interés. En general, vamos a hablar sobre las alteraciones conductuales en la demencia y sobre cómo llevar a cabo el abordaje terapéutico. Por tanto, los pacientes a los que va a ir dirigido este tipo de tratamiento son pacientes diagnosticados de demencia, siguiendo los criterios internacionales, sobre todo demencia moderada o grave, que a su vez presentan alteraciones conductuales. Las alteraciones conductuales pueden ser una forma que tiene el paciente de manifestar una queja o una molestia y que no puede expresar de forma verbal adecuadamente. Por eso es muy importante realizar una evaluación inicial correcta de esta sintomatología, en primer lugar descartando factores relativamente modificables como el dolor, las patologías subyacentes o el efecto de fármacos o tóxicos, y una vez que hemos descartado estas posibles causas, tenemos que determinar la presencia de síntomas no cognitivos como las alteraciones sensoperceptivas, alteraciones en el estado de ánimo de la conducta, y debemos evaluarla. Podemos usar algunas escalas, aunque no obligatoriamente, y podemos también destacar aspectos como el patrón de concurrencia, es decir, si está asociado o no a otros síntomas, la severidad, la frecuencia o el momento de aparición, y también podemos identificar síntomas dominantes. Antes de que aparezcan estas alteraciones conductuales, es importante llevar a cabo una buena prevención primaria, que se iniciará mediante medidas no farmacológicas y modificando los factores de riesgo. Por ejemplo, llevando a cabo protocolos de orientación, estimulación cognitiva, facilitando el sueño, mediante la movilización temprana, con ayuda visual o auditiva, evitando o monitorizando la medicación y también mediante el tratamiento de complicaciones médicas o el tratamiento del dolor. Otras medidas para evitar la presencia de alteraciones conductuales puede ser modificando la situación ambiental, por ejemplo, en situaciones de falta de luz o exceso de ruido, etc. Y otras medidas sería, por ejemplo, el entrenamiento de los cuidadores, aromaterapia, masajes, musicoterapia, aunque estas últimas con menor evidencia. Una vez que aparecen los síntomas conductuales, lo primero es descartar patologías y complicaciones médicas que los estén produciendo. Por ejemplo, encefalopatías metabólicas debido a alteración de líquidos o electrolitos, por infecciones, el fallo orgánico o hipoglucemias, así como la toxicidad farmacológica o el efecto del alcohol y los sedantes. Y una vez descartadas estas posibles causas, pasaremos al tratamiento farmacológico. Los pacientes que pueden beneficiarse del tratamiento farmacológico son aquellos que presentan síntomas dominantes como la psicosis, que presenta alucinaciones o ideas delirantes, la agresividad, tanto autoagresividad como heteroagresividad, la agitación o ansiedad y la depresión delirante. Sin embargo, hay otros síntomas para los cuales a priori no estaría indicado el tratamiento farmacológico. Nos referimos a tratamiento farmacológico con antipsicóticos, como son, por ejemplo, la apatía, las alteraciones del sueño y otros como la actividad motora repetitiva, los gritos o el lenguaje insultante, la desinhibición sexual, alteraciones de micción o excreción, etc. El uso de antipsicóticos en pacientes ancianos con demencia es un poco controvertido, ya que produce muchos efectos secundarios. Por tanto, debe emplearse solo en situaciones de importante gravedad o de fracaso terapéutico previo, ya sea con medidas no farmacológicas como con medidas farmacológicas, por ejemplo, habiendo usado fármacos antidemencia o fármacos para tratar síntomas específicos. Otras situaciones en las que estaría indicado el tratamiento con antipsicóticos son aquellas donde la agitación o la agresividad son persistentes o recurrentes, o aquellas que son lo suficientemente graves como para que el paciente se cause daño a sí mismo o a otras personas, o aquellas que generan un nivel de angustia importante en la persona o personas que cuidan de estos pacientes y que interfiere significativamente en la prestación de esa atención. ¿Qué antipsicótico elegimos? Como primera opción está la risperidona.
por su seguridad y por su eficacia y además porque tiene un menor coste, siendo el único antipsicótico autorizado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para el uso en pacientes con Alzheimer. Es un fármaco que antagoniza la levodopa, por tanto hay que tener especial cuidado con aquellos pacientes con parkinsonismos o demencia de cuerpos de Lewy, y en insuficiencia renal requiere ajuste de la dosis. La quetiapina sería otra opción terapéutica que, a diferencia de la risperidona, presenta menos efectos extrapiramidales. Por tanto, se puede utilizar en pacientes con parkinsonismo o demencia de cuerpos de Lewy. Además, no requiere ajuste de dosis en insuficiencia renal y algunos de sus efectos secundarios son la hipotensión ortostática o un mayor efecto sedante. La olanzapina, al igual que la quetiapina, tiene escasos efectos extrapiramidales y tampoco requiere ajuste de dosis en insuficiencia renal. Algunos de sus efectos secundarios son la ganancia de peso, alteraciones metabólicas como la diabetes o la presencia de síntomas urinarios. El haloperidol es útil para tratar situaciones agudas y urgentes, pero se debe emplear en cortos periodos de tiempo porque presenta múltiples contraindicaciones. Requiere ajuste de dosis en insuficiencia renal y además debemos realizar electrocardiograma previo al tratamiento, puesto que uno de sus efectos secundarios es la prolongación del intervalo QT. Otros fármacos que podemos emplear son, por ejemplo, el aripiprazol o incluso algunos antidepresivos como la trazodona o la mirtazapina, que también se utilizan para tratar ansiedad, insomnio o agitación nocturna, pero en todo caso debemos tener en cuenta el balance individual riesgo-beneficio de todas estas alternativas y siempre intentar comenzar con la dosis mínima eficaz. El uso de antipsicóticos está relacionado con la aparición de efectos adversos graves en la población anciana, pero aún así son ampliamente utilizados. Entre ellos estarían los síntomas extrapiramidales, sobre todo con los antipsicóticos típicos, la sedación, discinesia tardía, alteraciones en la marcha o caídas, efectos anticolinérgicos o la prolongación del intervalo QT. Entre los efectos adversos más destacados estarían el aumento del riesgo de mortalidad, sobre todo con el haloperidol, un riesgo intermedio tendría la risperidona y un menor riesgo la quetiapina. Efectos adversos cerebrovasculares, tanto con los típicos como con los atípicos, y en pacientes ancianos este riesgo estaría aumentado en las primeras semanas de tratamiento. Efectos adversos cardiovasculares, también con los típicos y con los atípicos, por ejemplo, el intervalo QT que ya hemos comentado, esa prolongación del intervalo QT, arritmias ventriculares, miocarditis o trombosis venosa profunda, incluso infarto agudo de miocardio a corto plazo, al mes del inicio del tratamiento sobre todo. También se ha observado un incremento del riesgo de neumonía en pacientes ancianos, tanto con demencia como sin demencia. Este riesgo es superior al inicio del tratamiento y sobre todo con los antipsicóticos atípicos, y no se conoce muy bien cómo se produce, pero puede ser por la disfagia, por los efectos anticolinérgicos como la sequedad de boca o por la sedación que producen. Y por último, también hay estudios que demuestran el aumento del riesgo de insuficiencia renal aguda.